Buenas tardes, estamos aquí otra vez nuevamente desde la cocina para presentarles un mensaje que viene desde la Biblia. Dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas son palabras de Jesucristo. Y el Señor quiere entrar a tu vida, entrar a tu corazón y estar contigo en un momento de intimidad, en un momento de amistad, en un momento allí familiar contigo. Por eso, en esta tarde, estamos entonces trayendo este mensaje desde la cocina. Y esta tarde, precisamente, vamos a ir hasta el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11, en un pasaje bastante conocido de la Biblia, aún conocido a nivel secular, a nivel de personas que quizás no concurren a la iglesia, pero es un pasaje bastante, por lo menos todos tienen alguna idea de lo que es este pasaje. Vamos a leer allí la palabra entonces en San Lucas, capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó a su cuello, y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta parábola es la conocida parábola del hijo pródigo. Muchas veces hemos escuchado en muchos lugares hablar quizás acerca de ella, y habla de una separación. Siempre una separación es un momento doloroso, es un momento, digamos, de angustia quizás y de tristeza. Más si esa separación no se produce en términos muy buenos, si hay un conflicto, si hay alguna cosa injusta allí en el medio, o por lo menos percibida por uno de los participantes como injusto, ¿no? Un hijo que se rebela y se va de la casa exigiendo mal o de mala manera, o exigiendo, digamos, mal los que considera sus derechos. Bueno, este es el caso precisamente del hijo pródigo. El caso de una separación, de un apartamiento, de una familia, de un muchacho joven que era hijo de un hacendado, o sea, estaba en buena posición económica, pero que decide irse a probar suerte, decide irse a gastar su parte, lo que seguramente a él le correspondía por su parte. Es interesante porque los repartos de los bienes de la gente, lo que llamamos la herencia, se produce por lo general cuando la persona ha muerto, no antes. Entonces, exigir a una persona la herencia por adelantado es increíblemente doloroso, es de mal gusto, ¿no? Es algo que no es muy bien visto. Pero esto es precisamente lo que pasó aquí. Él le dijo que quería la parte de los bienes que le correspondía. Bueno, el padre, me imagino que con mucho dolor, con mucha tristeza, fue y le dio esa parte de los bienes que le correspondía. Y dice que no estuvo mucho tiempo allí este muchacho.
seguramente habrá pensado que su lugar allí donde estaba le quedaba chico, que el mundo tenía nuevas luces, que el mundo tenía nuevas cosas que ofrecerle, que había cosas más interesantes que ver en otro lado. Y seguramente eso es lo que pasaba por la mente de este muchacho. Y dice, no muchos días después, juntó todo y se fue. Y se fue, dice, se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es interesante que él no hace un buen uso de sus bienes. Él podía tomar sus bienes, irse y poner un negocio, invertirlo en algo, tratar de ganar más dinero o invertirlo de otra manera. Pero dice que él lo desperdició, que él fue allí y comenzó a gastar. Y por más grande que sea la fortuna, si una persona gasta y gasta y gasta y no produce para reponer, en algún momento va a faltar. Eso es una ley, económica, que donde se pone, donde se saca y no se pone, algún día va a faltar. Pero a este hijo le pasó exactamente eso. Y al principio seguramente, como pasa siempre, cuando una persona tiene dinero, cuando una persona llega, consigue muchos amigos entre comillas, ¿verdad? Amigos del dinero, amigos de las fiestas, amigos del buen pasar, amigos de todo ese tipo de cosas, siempre existen y siempre hay. Entonces no faltaría alguno que dijera vamos a festejar y vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer tal otra, y por allí él iba invirtiendo su dinero, ¿no? Es el primer tiempo. Una persona que se va de la casa de su padre, que se va, en este caso podríamos aplicarlo, ¿por qué no? A la persona que se aparta de Dios, porque Dios es nuestro Padre, y una persona que se aparta de Dios, que se aparta de la casa de Dios, que es la iglesia, en un principio se va con todas las bendiciones. Dios le ha venido bendiciendo, le ha venido prosperando, le ha venido ayudando, y en un principio parece que se aparta y que todo va a seguir igual que antes, que todo va a seguir de la misma manera. Pero entonces viene el otro tiempo, el segundo tiempo, que es el tiempo de la escasez. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El tema es que si se gasta y no se repone, en algún momento, como decíamos, falta. Y a este muchacho comenzó a faltarle las cosas que antes tenía con su padre. Y no nos estamos refiriendo simplemente a las cosas materiales, porque una persona que se aleja del Padre, de Dios el Padre, de repente, relativamente, pudiera ser que le fuera bien en cierto tiempo. Pero va a comenzar a faltarle la bendición de Dios. Va a comenzar a faltarle las cosas que Dios da, la paz en el corazón. Va a empezar a faltarle las cosas que Dios trae, ese recurso, esa manera de vivir, esa tranquilidad, esa paz en el alma. Eso que, no tiene una persona que no está con el Señor. Entonces dice que fue allí y vino ese segundo tiempo, ese tiempo de la escasez, el tiempo de la necesidad. Es el tiempo cuando la persona que se ha alejado de Dios o se ha alejado de la casa del Señor se da cuenta que le falta algo, se da cuenta que le falta alguna cosa, se da cuenta que algo por dentro no está bien. Hay un famoso cantante que tenía toda la fama, todo el dinero, todo lo que el dinero puede comprar, y sin embargo decía que le faltaba algo que él había tenido cuando era muchacho. Y precisamente cuando era muchacho él había estado en una iglesia y había seguido a Cristo. Pero después, por la fama, por la actuación, por todo lo que fue el espectáculo, él se dejó deslumbrar por las luces del mundo y se alejó de la iglesia, pero más terrible que alejarse de la iglesia. Se alejó de Dios mismo, porque cuando nos alejamos de la casa del Señor, también nos alejamos de Dios mismo. Y entonces, dice la Biblia que empezó a faltarle, después de haber desperdigado todo eso, después de haber, empezó a faltarle. Y dice el versículo 15, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Se acercó a alguien que tenía también una cierta condición económica, era un hacendado, pero ese hombre no lo recibió
como si fuera un hijo, lo recibió como un empleado más y lo mandó, precisamente lo mandó a apacentar los cerdos. Este es el tipo de soluciones que busca muchas veces la gente que se ha apartado de Dios y de su casa. Buscan en otros lados soluciones humanas, buscan en otros lados soluciones que no pueden saciar el alma. Es más, una solución que no era para nada buena, porque fue enviado a los cerdos. Y en aquella época, en la época que se escribió esto, el trabajo de apacentar los cerdos, el trabajo de criar los cerdos, era el trabajo más denigrante que había. Era el trabajo más horrible que podía tener una persona. Pasó de ser el hijo de un hacendado, que estaba bien, que no tenía problemas económicos, a ser el último de los empleados de una hacienda. Fíjese qué cambio. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, el problema fue que se fue del lugar donde nunca tenía que haberse ido. Se fue del Padre. Se fue de la casa del Padre. Si nosotros nos vamos de la casa de nuestro Padre, van a haber problemas. Vamos a perder las bendiciones que teníamos y en un momento nuestra alma va a quedar con hambre espiritual. Y quizás cometamos el mismo error que este muchacho de ir a otros lugares buscando saciar nuestra alma. Pero nuestra alma solamente puede ser saciada por el Señor, solamente puede ser saciada por el Espíritu del Padre. Y entonces en el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Volvió en sí, dice. Volvió en sí. Tiene que haber un momento en el cual pensemos y nos demos cuenta. Tiene que haber un momento en el cual nos haga un clic allí en nuestra cabeza. Tiene que haber un momento en el cual nosotros nos demos cuenta que antes estábamos mejor estando con el Señor, que antes estábamos mejor estando con Cristo, que antes estábamos mejor estando en su casa. Y entonces tomemos una decisión, reflexionemos y pensemos, y tomemos una decisión y digamos, voy a volver. Los jornaleros de su padre comían mejor que él. Su alma necesitaba el alimento espiritual. Aún quizás las personas que más, comunes, sencillas dentro de la iglesia, comen mejor de alguien que está afuera. Su alma se alimenta. El Señor le da paz, el Señor le da bendición. Y hay una gran diferencia. Y entonces dice, me levantaré e iré a mi Padre. Una cosa que debemos dar gracias a Dios es que siempre tenemos tiempo para volver. La Biblia dice, más vale perro vivo que león muerto. Mientras hay vida, hay esperanza. No sé cuál es tu edad, no sé cuál es tu problema, pero quiero decirte algo en esta noche. Al igual que este hombre, este jornalero, este muchacho dijo, yo voy a volver a mi Padre. Y tomó una decisión sabia. Tú también puedes tomar esa decisión. Aún hay tiempo para volver a la casa de Dios. Aún hay tiempo para ir a Dios. Aún hay tiempo para volverte al Señor. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Siempre hay tiempo para volver. Y el versículo siguiente dice, y se levantó y fue. Porque no es simplemente decir, algún día voy a volver. Algún día voy a ir a la casa de Dios. ¿Por qué no vas ahora? ¿O por qué no vas este fin de semana? Ve a la casa de Dios. Ve a la casa del Señor. Él toma una decisión. Me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. Pero ya no va a ir y va a decir, Padre, te exijo que me des. Sino que ahora va con otra actitud. Va a ir diciéndole, Padre, yo sé que hice mal contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero hazme, aunque sea como uno de tus jornaleros, de tus empleados más bajos, no importa. Hazme como uno de ellos. Qué diferente es la actitud. Una actitud era de aquel muchacho que exigía su herencia. Que no era de él, porque era de su padre, le había hecho su padre seguramente. Y ahora viene humillado, pidiendo perdón y pidiendo que el Padre lo recoja otra vez. Esa es la actitud que tenemos que tener. Y quiero decirte algo. Dice que el Padre cuando lo vio, levantándose vino a su Padre, y cuando estaba lejos, lo vio el Padre
y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre él y le besó. ¿Sabe? Dios el Padre está deseando que tú vuelvas. ¿Cómo fue que el Padre lo vio que venía por el camino? Indudablemente estaba mirando por ese camino. Y muchas veces habrá mirado varias veces por ese camino, diciendo, algún día capaz mi hijo va a volver. Así te está mirando Dios si tú te has apartado del Señor. Así te está mirando Dios. Dios quiere que tú vayas a Él. Dios está mirando siempre tu camino, esperando que tú vuelvas, esperando que tú des esa decisión de decir, voy a volver a la casa de Dios. Su padre lo recibió como un hijo bueno. No lo recibió como un mal hijo, no lo recibió recriminándole ni diciendo nada. Lo recibió abrazándolo, besándolo, poniéndole ropas nuevas, poniéndole el anillo que significaba autoridad en aquel momento. Lo recibió como un hijo bueno. Eso hace la cruz de Cristo. Hace que Dios, si ponemos nuestra fe en Jesucristo, hace que Dios nos reciba como si somos hijos buenos. Su Padre hizo una fiesta para esperarlo. Su Padre hizo una fiesta para Él. Dios quiere hacer una fiesta contigo y esperarte. 4 cosas que quiero, simplemente para terminar, compartir contigo en esta noche. Si te fuiste del camino del Señor, aún puedes volver. Tu alma tiene hambre de Dios. Vuelve y verás que hay una bendición nueva. Si te fuiste de la casa de Dios, no busques en el mundo lo que debe darte tu Padre. Búscalo en el Señor. Busca la paz que necesitas, la gracia que necesitas, búscala en el Señor. Vuelve en ti, reflexiona. No tienes por qué correr a las inmundicias del mundo cuando en la casa de tu Padre hay excelentes manjares para ti. No tengas temor de volver al Padre, porque Él te está esperando. Y seguramente tu iglesia, si es una verdadera iglesia cristiana, también te está esperando, querido. Querido hermano, querida hermana, vuelve a la casa de Dios, porque Dios te está esperando. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por ver este video. Nos ha sido un gusto prepararlo para ti. Esperamos que te sea de bendición. No te olvides de seguirnos suscribiéndote a nuestra página allí en YouTube y nuestra página también de Facebook. Estamos en Ven Jesús te ama desde la cocina y allí, ¿verdad?, nuestra página de Facebook que aparece allí en la pantalla. Y tú puedes seguirnos y bueno, compartirlo también con otras personas que no conocen al Señor, o como en este caso del tema que hemos tratado hoy, sería muy bueno compartirlo con una persona que quizás algún día fue a la iglesia y que hoy por hoy no está yendo. Si quieres venir a visitarnos, estamos en Montevideo, en el barrio La Unión, en la calle Fray Bentos 3781, entre Cipriano Miró y José Cerrato. Nos reunimos los domingos a las 18 horas y será un gusto conocerte y poder charlar de la bendición, escuchar tu testimonio de la bendición que han sido estos videos para ti también. Si quieres escribirnos una carta también estaría muy bueno. Deseamos conocer a las personas que nos están escuchando para poder estar también orando por ellos. Que Dios te bendiga muy ricamente.